Bienvenidos a El Baúl del Miedo. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook como El Baúl del Miedo y en YouTube como El Baúl del Miedo Investigación Paranormal. También tenemos un correo de contacto que es elbauldelmiedoinvestigacion@gmail.com, en donde ustedes pueden mandarnos sus anécdotas, fotos o cualquier cosa que quieran que pasemos aquí en El Baúl del Miedo. Hola, les habla Roberto del Baúl del Miedo. Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 54 de su podcast favorito. La noche de hoy tenemos dos temas bastante complejos y misteriosos, pero para recordarles, ustedes eligieron estos temas, así que vayan a seguirnos a nuestras redes sociales. Ya saben que estamos en Instagram como @el baúl del miedo oficial, en Facebook como el baúl del miedo, en YouTube como el baúl del miedo investigación paranormal, y en estas plataformas suelo hacer encuestas, preguntas para saber cuáles son los temas de los que a ustedes les gustaría saber. Y el día de hoy les voy a presentar varios casos de personas que han desaparecido por saber demasiado. Y para la segunda parte del programa, que es la parte final, les voy a hablar un poco del caso de Harley Pasternak, quien es un entrenador, un coach que ha apoyado a varias estrellas de Hollywood, pero en este caso vamos a develar un poco de los secretos oscuros y cuál es la relación que tiene con el reciente caso de Kanye West. Pero bueno, vamos a empezar con el primer tema que, como bien les comenté, pues son las personas que han desaparecido por saber demasiado. No es ningún secreto para ninguno y ninguna de las personas que están escuchando este programa que muchas veces, ya sea para cuestiones como el gobierno, ciertos sectores como los fármacos e incluso la industria energética, pues evidentemente tienen intereses que van más allá de cualquier relevancia, ¿no? Y en este caso, pues vamos a hablar de personas que se atrevieron a retar al sistema, o en otros casos que tuvieron algún invento, descubrimiento que pues evidentemente iba a cambiar las reglas del juego. Vamos primero con uno de los casos más recientes. Estamos hablando del año 2010-2013, pero también de los más sonados. Y el primero es Barnaby Jack, un hacker de cuello blanco, como se les conoce. ¿Pero por qué de cuello blanco? Es debido a que ellos no realizan pues actividades que perjudiquen, ¿no? No hacen robos informáticos, ninguna de estas cuestiones, sino que ellos se dedican precisamente a demostrar sus habilidades cibernéticas para que, por ejemplo, en este caso, Barnaby Jack se hizo muy famoso porque logró hackear un sistema de un cajero. Entonces él en tiempo real hizo que este sistema que maneja pues todos los cajeros automáticos que usualmente encontramos en muchos lugares pudiera no solo expedir billetes así nada más, ¿no? O sea, sin necesidad de introducir algún usuario o contraseña, sino que este mismo papel que se supone que era papel moneda totalmente lo cambió dentro del mismo hackeo de la programación y salieron billetes apócrifos. Entonces, ¿esto por qué fue? Pues evidentemente no era porque Barnaby iba a estar de cajero en cajero sacando todos los billetes, ¿no? Era porque él quería precisamente que la industria bancaria viera qué tan endeble era su sistema de seguridad cibernético. Este fue como que el caso que logró llevarlo a la fama, ¿no? Que lo hizo pues conocido porque realmente más allá de ser un hacker y que nosotros pudiéramos pensar que pues no son tan conocidos, pues él sí era una persona que incluso daba conferencias, participaba en foros acerca de seguridad cibernética, con toda esta experiencia que tenía. Pero ¿cuál fue el problema cuando llegamos al caso que fue el que lo llevó a morir misteriosamente? Y es que él empezó a hacer un estudio, a investigar acerca de la posibilidad de poder hackear aparatos médicos, cuestiones como marcapasos, máquinas de diálisis. Imagínense el alcance que pudiera llegar a tener esto si cayera en las manos equivocadas. Entonces él logró, dentro de uno de los experimentos que tuvo con esta cuestión,
fue poder hackear un corazón artificial, un marcapasos, como estamos hablando. ¿Y qué significaba esto? Que ahora se podría incluso usar esto hablando, mal pensando, ¿no? En cuestiones de armamento. Imagínense poder destruir a una persona a 10 o 20 metros sin que nadie tenga ninguna sospecha de que tú fuiste tú el que provocó esa cuestión. Realmente es una herramienta y era una herramienta que pues evidentemente iba a cambiar totalmente las reglas del juego, y él lo hizo precisamente no pensando en eso, no pensando en la industria armamentística, sino que realmente lo hacía de nuevo para que pudieran verse las vulnerabilidades que tenían los sistemas informáticos de todas estas cuestiones producidas pues en masa, ¿no? Por los grandes fabricantes médicos. Pero ¿qué pasó? Pues lamentablemente fallece. No se sabe, obviamente pues se atribuyeron varias causas, ¿no? Dentro de causas naturales, un mismo infarto, pero pues evidentemente siempre hubo esa duda, ¿no? De que realmente pues era una persona bastante joven al momento de su muerte, incluso días antes iba a realizar un foro, entonces no era como que fuera algo que se tuviera, que evidentemente, ¿no? Ninguna muerte, a pesar de esto que estamos hablando, pues se supone que ninguna muerte es planeada, ¿no? Pero bueno, en este caso ya vimos la historia pues más importante, más reciente, que es la de Barnaby Villac. Ahora sigamos recorriendo a lo largo del tiempo las diferentes personas que han tenido que pasar por estos tan tortuosos caminos. Ahora vamos a hablar de John Wheeler, que fue un científico y además político. Sirvió en la guerra de Vietnam, además estuvo trabajando en el Pentágono, fue asesor presidencial en varias administraciones dentro del gobierno norteamericano, pero su caso es igual sumamente interesante, ya que para los tiempos del año 2010, pues evidentemente con todas estas credenciales se le había encontrado pues un excelente trabajo dentro de la industria privada, ¿no? Entonces, el 31 de diciembre del año 2010 fue descubierto en un basurero en Delaware. Evidentemente, pues fue descubierto de pura casualidad, ¿no? Porque quien sea que haya sido la persona que cometió este acto, pues lo puso ahí precisamente para evitar que fuera encontrado. Vamos a hacer una reconstrucción de los hechos que acontecieron con esta persona que pues evidentemente con el bagaje que ya les comenté, pues sabía muchísimas cosas, ¿no? Acerca del gobierno y sobre todo de la rama del Pentágono, ¿no? Imagínense que tantas personas no estarían interesadas en obtener esa información, ¿no? Entonces se nos dice que el 28 de diciembre tomó un tren que se dirigía a Washington, pero ese mismo día se suponía que volvió a Newcastle a las 5:30 de la tarde. Pero hubo algo extraño en sus correos. Las personas que obviamente tenían acceso, pues eran, me imagino que los empresarios de donde trabajaba y también su familia, ¿no? Entonces, pues les llegó un extraño mail que decía que había habido un allanamiento y robo de la placa de Mitre. Evidentemente, pues fue algo bastante críptico porque no tenían, me imagino que, bueno, sus empleadores sí sabían, ¿no? A lo que se refería, pero pues la familia se quedó con una pregunta así de que, ¿qué rayos está sucediendo? La cosa es que evidentemente ese día 28 de diciembre pues no llegó, a pesar de que regresó a Newcastle, no llegó al lugar donde tenía que volver, que era su hogar. Y el 29 de diciembre pues obviamente su familia empezó a buscarlo, no lograron localizarlo, pero posteriormente, conforme se dieron las pesquisas, las investigaciones, se descubrió que un día después de su desaparición, que fue el 28 de diciembre, hubo unas cámaras que lograron enfocarlo en una farmacia a eso de las 6 de la tarde. A las 6:42 llegó al estacionamiento a buscar el vehículo en la misma estación donde lo había dejado, pero las cámaras lo enfocan de una manera en la que él se ve muy angustiado, muy agitado, incluso lleva un zapato en la mano, o sea, se ve que claramente no está como tan tranquilo, que estuviera pasando, que haya tenido una agradable noche, ¿no? Se debate muchísimo acerca de qué fue lo que le pasó a esta persona, porque estos fueron los últimos momentos que se lograron captar de la vida. Nunca se descubrió, pues, si fue un asesinato o fue muerte natural, fue desaparición, quién sabe. O sea, la cosa es que lo encontraron varios días después en el basurero de Delaware, como les comento.
Y posteriormente su esposa declaró que pues ella evidentemente no creía en las versiones oficiales de la policía y que ella creía más que había sido como que un encargo de alguien, ¿no? Evidentemente no se sabe si fue el mismo gobierno o incluso alguna persona dentro del gobierno. Ya saben que siempre hay muchos grupos de poder que a lo mejor pues no le servía, ¿no? Que esta persona tenía mucha información y pues decidió silenciarla. Lamentablemente este es otro caso, como les comento, de personas que han sido desaparecidas por saber demasiado. Vamos de eso ahora con un caso que no es tan conocido, pero pues no deja de ser interesante y además que toca un tema muy relevante científicamente, y es la de Ning Li, que fue una científica estadounidense cuyos avances fueron difundidos por muchas revistas prestigiosas científicas en los últimos años de los noventas, hablando de los 95 a los 2002. Pero lo interesante es que sus estudios eran basados en la antigravedad, donde ella llegó a afirmar que sin tener una fuente propulsora, ella tenía la forma de mantener un objeto suspendido en el aire. Tanto fue el descubrimiento que tuvo acerca de esta cuestión que ella decidió hacer una empresa llamada AC Gravity, que recibió dinero del Departamento de Defensa de los Estados Unidos del año 2001 a 2002, pero misteriosamente, después de esta investigación y después de haber recibido una gran cantidad de dinero, no se hicieron públicos los resultados, y en ese mismo año, que fue de 2001 a 2002, la doctora desapareció totalmente del mundo científico. O sea, evidentemente ella sí, pues fue de las pocas personas que quizás no desapareció físicamente, ¿no? O sea, no fue ultrajada de cierta forma, pero ella totalmente, después de que se hacen esos estudios, no se dice nada, no se revela nada. Recordemos que fue un proyecto patrocinado de alguna manera por el gobierno, se retiró totalmente de la cuestión científica, se dedicó a hacer otras cuestiones, pero nunca más volvió a tocar ese tema. Lamentablemente la doctora falleció en el año 2021, entonces pues es un misterio que se queda pendiente, ¿no? Para todas estos misterios sin resolver. Ahora vamos con el doctor Andrew Mulden, que es un caso bastante polémico, ¿no? Porque hay muchas personas que podrían decir que es como una persona que está en contra de la vacunación, en cuyo caso, pues todos sabemos, ¿no? Tan o menos científicamente, pues está comprobado, ¿no? Que las vacunas son útiles. No me quiero meter en debates acerca de vacunas o antivacunas, entonces solo les voy a exponer lo que fue este caso, ¿no? Entonces, hablamos del doctor Andrew Mulden, que murió en 2013 después de publicar una investigación acerca de tratamientos para pues, diversas enfermedades, síndromes que prescindían de la vacunación, poniendo en jaque evidentemente a la gran industria, ¿no? Que es la industria de las vacunas, y no solo en Estados Unidos, ¿no? Realmente es algo que está a nivel mundial. Pero ¿cuáles eran los postulados de este doctor Molden? Él decía que las enfermedades modernas realmente eran el resultado del daño microvascular en el flujo sanguíneo que provocaban, uno, las vacunas, que evidentemente él estaba como de alguna forma en contra de, no tanto de la vacuna, sino de la forma en la que decía que él se hacía, ¿no? Entonces él decía que las vacunas dañaban, pues evidentemente, pues estos vasos sanguíneos microvasculares que se encontraban dentro del cuerpo, y que además había toxinas, gérmenes dentro de, pues obviamente del aire, de todos los lugares donde estamos involucrados estos biosistemas, y estos eran los que provocaban las enfermedades, pero realmente él estaba en contra de la teoría que dice que a lo mejor, no sé, como las vacunas, ¿no? Que encontramos cierta bacteria, cierto virus y buscamos la cura específica para ese virus. Él decía que había múltiples causas, ¿no? O sea, él no solo quería verlo como el resultado de una cosa, ¿no? Sino que eran diferentes, o más bien eran opciones bastante similares, entonces él lo veía en lugar de ser solo una causa-efecto, él veía diferentes factores, ¿no? Evidentemente, él lo publicó en un estudio porque él era un doctor, o sea, era un científico, incluso tenía varios estudios, sobre todo en la cuestión de la neurología, psicología, toda esta cuestión del estudio de la mente fue algo que él estuvo investigando bastante. Y además, pues tuvo estudios con personas que tenían diferentes síndromes a los que estuvo tratando con sus alternativas, ¿no? Dentro de lo polémico que esta puede hacer,
pues evidentemente puso en jaque a toda la cuestión, a toda la industria farmacéutica, ¿no? Imagínense lo grande que es esta industria y el poder que tienen. Entonces, pues mágicamente a unos días de decir que ya iba a publicar esto, pues murió de un infarto. Eh, Ahora, digo, metámonos en teorías, ¿no? Recordarles que pues obviamente yo no estoy a favor de toda esta cuestión, no queremos meternos en debate, pero recuerden que en el primer eh, punto de la primera persona hablamos que pudiera haber este tipo de ataques, ¿no? Entonces ahí se los dejo. Evidentemente yo creo que siempre debe haber debate científico, eso sí, pero pues todos estamos de acuerdo en que la vacunación pues es algo que se necesita, ¿no? Ahora continuemos con otra de estas personas que desaparecieron por saber demasiado. Vamos con Stanley Meyer. Este hombre, que quizás con esto que les digo no le suena, ¿no? Stanley Meyer, ¿quién será? Quizás no es Elon Musk, ¿no? Alguien que pudiera ser reconocido. Pero este hombre creó uno de los inventos más importantes que por poco pudo haber transformado totalmente a la industria automotriz. Él fue un científico norteamericano que desarrolló, fabricó y patentó la primera fuente de energía real alternativa al petróleo, usando el agua. Así como lo están escuchando, él podía utilizar el agua para poder mover un automóvil. Creó un motor capaz de hacer circular un vehículo con agua como fuente de energía, rompiendo la molécula del agua a base de impulsos positivos de kilovatios. Quienes sepan de este tema científico, pues nos podrían explicar aquí abajo en los comentarios. Entonces, esta mezcla de agua se volvió a introducir, digamos que era como un ciclo y ni siquiera tenías que meterle más agua, ¿no? Sino que con el mismo H2O, la misma cantidad que tenía, pues iba recirculando dentro de este motor. Eran 7.4 litros de agua por cada explosión para generar 50 caballos de potencia. Se hicieron pruebas, evidentemente, con este tipo de motor, con vehículos, incluso hay fotos, y recorrió 1.800 millas. Y otro dato más bien que era bueno y curioso, es que en caso de colisión, a diferencia de los motores de hoy, que pues evidentemente funcionan a base de gasolina, pues saben que hay una explosión, ¿no? En este caso, al ser el motor hecho de agua, pues no había ninguna explosión en caso de colisión. Esta persona incluso llegó a trabajar para la NASA y fue nombrado inventor del año en 1993, pero falleció misteriosamente envenenado por extrañas circunstancias justo un día antes de firmar un contrato multimillonario con la Secretaría de Defensa de Estados Unidos. Evidentemente, pues, nunca se supo, ¿no? Realmente quién fue la persona que estuvo detrás de esto, pero muchas personas de esa época tienen teorías de que, pues evidentemente la industria del petróleo fue la que mandó a silenciar totalmente a este científico, ya que imagínense las pérdidas que hubiera generado el hecho de que desde esos años, ¿no? Desde los 90 se pudiera ya tener motores que trabajaran a base de agua de H2O. Entonces, se culpa, les digo, evidentemente a esta industria y después su hermano, posterior al fallecimiento de este, declaró que tanto el vehículo como el equipo experimental fueron robados. ¿Qué habrá pasado? No lo sabemos. Ahora vamos con un caso muy, muy curioso y nos estamos alejando ahora pues ahora de los científicos, ¿no? Porque la mayoría de las personas de las que hablamos en este episodio han sido de alguna manera científicos o personas relacionadas con el área de las ciencias, ¿no? Ahora vamos con una persona que estuvo relacionada con el medio político, con el medio artístico, que fue Marilyn Monroe. La versión oficial, pues todos sabemos que dice que esta gran actriz murió por una sobredosis de un potente somnífero, pero lo que pasó es que los encargados de la autopsia declararon que al momento de llegar ahí con ellos a hacerle los estudios periciales pertinentes, tenía el cuello hinchado y amoratado, por lo que al declarar ellos estos, pues las teorías del exceso nunca pararon porque no había alguna relación, ¿no? Entre el consumo de estas sustancias y el hecho de que tuviera estas marcas en el cuello. Muchas personas dicen que debido a la relación que tuvo con el expresidente John F. Kennedy, que sabemos que también pues falleció asesinado, fueron la causa de esta sobredosis, ¿no? De este accidente.
Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se dice que ella fue silenciada por saber demasiado acerca de cuestiones como los alienígenas, objetos naturales, objetos voladores no identificados y también pues obviamente cuestiones de seguridad nacional. Eh, Imagínense a qué grado llegó. También se habla mucho acerca de las teorías del asesinato de John F. Kennedy. Se dice que había un ente, ¿no? Mucho más arriba. Imagínense quién está más arriba, ¿no? Del presidente de Estados Unidos. Se dice que este ente, pues dentro de muchas teorías, ya saben, ¿no? Se puede decir que a lo mejor es la industria militar, algún departamento de defensa, pero realmente nosotros a ciencia cierta no sabemos quién es o quién sea este ente, pero la cosa es que la mano que me se la cuna, pues se dice que fue la que dictaminó que tanto John F. Kennedy como Marilyn Monroe fueran silenciados, porque pues ellos estaban dispuestos a revelar muchísimas cosas que pues no era pertinente, ¿no? Que salieran al público en general. Nuevamente les digo, pues, sobre todo en esta última, en los demás, pues sí hay varias cosas, ¿no? Que pudieran denotar la veracidad. Este último solo es una teoría que pues se me hizo bastante interesante mencionar. Ahora, también ya hemos hablado de Jacobo Greenberg, un científico mexicano. Hay un episodio del podcast dedicado enteramente a su trabajo, a hablarles acerca de su misteriosa desaparición. Entonces, pues el día de hoy solo lo mencionamos, pues obviamente como breviario cultural para que las personas sepan quién fue Jacobo Greenberg, el científico mexicano que pues logró hacer avances científicos enormes, que llegó a trabajar con las agencias de defensa norteamericanas dentro de un tema que pues vamos a ver qué son las operaciones psicológicas. Pero bueno, esto es un pequeño spoiler de lo que vamos a ver en la segunda parte del programa, que es el caso de Harley Pasternak. Pero bueno, díganme, ¿conocen más personas dentro de esta larga lista que hayan desaparecido por saber demasiado? Si es así, déjenlo aquí en los comentarios para poder tocar el tema después. Sabemos que hay muchas teorías acerca de diversos actores, ya sea políticos, músicos, etcétera, ¿no? Entonces es un tema de teorías que siempre han existido alrededor de muchas personas. Si conoces alguna, pues ya sabes, déjalo en los comentarios. Y nos vamos al primer corte aquí en el Baúl del Miedo. Ya saben, no olviden suscribirse a todas las redes sociales. Estamos en Facebook como El Baúl del Miedo, en YouTube como El Baúl del Miedo Investigación Paranormal, en Instagram como @El Baúl del Miedo Oficial y en todas las plataformas de podcast como El Baúl del Miedo. Ayúdanos a llegar a los 1000 suscriptores y nos vemos en unos segundos. Vamos allá. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook como El Baúl del Miedo y en YouTube como El Baúl del Miedo Investigación Paranormal. También tenemos un correo de contacto que es elbauldelmiedoinvestigacion@gmail.com, en donde ustedes pueden mandarnos sus anécdotas, fotos o cualquier cosa que quieran que pasemos aquí en El Baúl del Miedo. Regresamos aquí a su podcast favorito, El Baúl del Miedo. Como bien saben, hablamos de un tema muy interesante en la primera parte, que fue todos estos casos de personas que han desaparecido por saber demasiado. Y ahora vamos con otro tema que se me hizo muy relevante y que es toda esta cuestión que rodea al famoso cantante Kanye West. Más allá de las declaraciones que ha emitido, en las que claro, pues no estamos de acuerdo, pero pues evidentemente no van a ser el tema del día de hoy esas declaraciones, ¿no? Sino más allá, vamos a ir con las personas que están alrededor de su entorno y sobre todo de unas recientes declaraciones, de unas recientes capturas que publicó en su cuenta de Twitter y retomando el gran video que hizo uno de los grandes referentes en los videos de terror, que es Dross Rostank, en donde habló de este caso que particularmente se me hace muy interesante, ¿no? Porque quizás muchos nos quedamos con el prejuicio de todas las cuestiones que han estado pasando últimamente con esta persona, con Kanye. Sabemos que pues todas estas clases de comentarios desafortunados que ha hecho, más allá del hecho de que pues evidentemente es un gran artista, pues han hecho que se le vea como alguien, pues como alguien que evidentemente el sistema no quiere, ¿no? Entonces vamos a hablar de Harley Pasternak. ¿Quién es Harley Pasternak? Es el hombre que Kanye ha acusado de intentar hacer que lo metan nuevamente en una clínica de salud mental
suministrarle sustancias hasta que pierda la conciencia y además de eso quitarle a sus hijos. Pero esta persona pues evidentemente no es alguien que esté mucho en el ojo público. Lo interesante, y es lo que vamos a ir viendo parte por parte, vamos a ir desenglosando este caso tan interesante. Y bueno, para empezar tenemos a este Harley Pasternak, del que ya hablamos, que es un hombre que se autodenomina como un coach, ¿no? Una persona que le ayuda a los demás a estar en forma debido a que pues, sus estudios han sido en este tenor, ¿no? Pero eso es lo que sabemos para afuera. Resulta que las pruebas que tenemos es que esta persona está conectada a la parte de las operaciones psicológicas de la milicia canadiense o estuvo en su momento, además de otras situaciones extrañas de las que estaremos hablando. ¿Cuáles son las pruebas? Un tuit de Ye que dice, debería ser obvio a estas alturas, se los estoy leyendo tal cual, yo fui educado para hacer frente a las circunstancias sin importar las consecuencias. Por lo tanto, diré esto de nuevo. Me hicieron un diagnóstico mental falso y por poco me borraron el cerebro de tantas sustancias que me dieron. Esto se hizo para poder manejarme, para hacer de mí una celebridad con buena conducta. Como bien sabemos, también recientemente hizo unas declaraciones en donde él decía que pues había muchos, mencionó a muchos famosos, entre músicos, artistas, etcétera, y él decía que ellos podían ser controlados, ¿no? Por mencionar alguno a LeBron James. Dice, no, ellos pueden ser controlados, Jay-Z, Beyoncé, por toda esta élite, ¿no? Que es la que él está acusando como de todas las cuestiones que están pasando. Pero les digo, más allá de esos comentarios que vertió, nosotros vamos a estudiar qué está detrás de eso, ¿no? O sea, más allá de esos comentarios que pudo haber emitido, eh, ¿qué es lo que pasa realmente en su entorno? Porque pues nosotros vemos lo que está sucediendo, sus declaraciones, pero no sabemos realmente qué es lo que está pasando durante esto, ¿no? Este fue el tweet que ya les mencioné. Posteriormente subió una captura con un mensaje de una persona guardada como Harley. Evidentemente ahí no dice Pasternak, pero pues como se dice, ¿no? Pues no hay muchas personas que realmente se llamen así. Además de que en el mensaje donde este lo amenaza, o hay muchas cosas que se mencionan, por ejemplo, ¿no? La vez que Ye fue llevado a una institución mental, casualmente se encontraba en la casa de Harley Pasternak. Ahora les voy a leer cuál fue este mensaje, la captura que subió Ye, y dice, tengo dos maneras de ayudarte. Elige qué alternativa prefieres. Primero, tú y yo tenemos una charla abierta, pero no dirás groserías. Y todo lo que discutamos debe ser fundamentado en hechos y no en alguna teoría que un amigo idiota te haya dicho o algo que hayas leído en un tuit. Hasta aquí, pues suena un mensaje bastante normal, ¿no? Pero ahora vamos con lo perturbador. Dice, segunda alternativa, haré que te metan en un centro de salud mental. De nuevo, te van a medicar hasta la médula, por no decir una grosería, y te quedarás en Zombilandia para siempre. La cita con tus hijos no se sentirá igual. Como bien saben, las personas que están recluidas en este tipo de centros, pues si no es un caso tan complicado, pues suelen tener visitas de su familia, ¿no? Pero tan solo el hecho de que esta persona se haya atrevido a amenazarlo de tal forma, y sobre todo ayer, ¿no? Que más allá, como les digo, hoy no estamos hablando de la persona, sino del entorno y de todo lo que ha generado este caso, ¿no? Evidentemente, Kanye es una persona con mucho peso en todas las cuestiones, ¿no? Tanto como en redes sociales. Digo, obviamente vimos que ya en cuanto a negocios, pues ya ha perdido poder, ¿no? Por todos los tratos que se han ido rompiendo recientemente, pero no deja de tener una opinión que sea bastante fuerte. Y algo que también es cierto y que pues debemos mencionar antes de continuar con este caso es que muchas y muchos de los artistas, músicos que nosotros idolatramos o que quizás somos fans de su trabajo, pues muchas veces pertenecen a lobbies de poder, ¿no? O sea, realmente vamos con el caso que es el más conocido, ¿no? El de Britney Spears, que llegó a un punto en que ya no podía ni siquiera emitir comentarios en sus redes sociales sin que estos fueran autorizados por su tutor, que en este caso era su padre. O sea, dejen ustedes la cuestión de dinero, que obviamente, pues imagínense, ¿no? Que ni siquiera puedas tú acceder a tu propio dinero, sino que estas personas que son los managers, estas personas de la industria
tengan el acceso incluso a tus redes, a tu dinero, pero el hecho de que ya no seas ni siquiera libre de emitir un mensaje, yo creo que es algo tremendamente cuestionable, ¿no? Muchas veces se dice, no, es que hay que soportar cualquier cosa por llegar a la fama o son cosas que tienen que pasar, pero pues realmente yo creo que por cierta parte está bien que se den este tipo de acusaciones, que se revelen este tipo de casos, ¿no? Ya sabemos que recientemente la cuestión de Me Too, la cuestión de Jeffrey Epstein, son casos que son muy oscuros, ¿no? Realmente Hollywood es un lugar muy, muy oscuro, la industria musical es muy oscura, y es muy bueno que recientemente, digo, a pesar de todo esto, se estén dando a conocer más y más casos. Pero bueno, continuando, pues, ¿qué es lo que pasa? Este Harley Pasternak, pues evidentemente sabe, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Y justo el día en que Ye denunció estas amenazas, toda la información que había en Wikipedia acerca de la relación que tuvieron él y Ye, pues desapareció, ¿no? Fue editado para no mencionarse. Pero además de toda la información que había en la página de Wikipedia relacionada con Kanye, que obviamente fue como el tema más reciente, ¿no? Lo que explotó la bomba, el hecho de que haya denunciado las amenazas por parte de este sujeto, también se eliminó una lista enorme de celebridades con las que ella había trabajado o estuvieron bajo su tutela, su cuidado, por mencionar algunas: Mac Miller, Brittany Murphy, Lady Gaga, Robert Downey Jr. O sea, realmente es una persona que tiene muchísimo control sobre Hollywood, o tuvo, me imagino que tiene, ¿no? Realmente quizás ahorita solo está como en las sombras, ¿no? Después de haber sido denunciado por Kanye. Pero, ¿qué hay en común de todos estos casos? Que muchos de estos, como Mac Miller o incluso Brittany Murphy, la gran actriz que pues falleció en la década pasada, tuvieron problemas con sustancias. Pero ahora vamos a seguir desentrañando. O sea, no solo eso fue lo que se borró, sino que además como que ciertas cuestiones no se revelaron, ¿no? Como les digo, algo curioso también es que cuando Kanye fue hospitalizado la última ocasión en el año 2016, se encontraba en la casa de este sujeto, de Harley Pasternak, que no es solo un entrenador personal, obviamente tiene una educación académica, como bien les mencioné, y además una maestría en ciencias del ejercicio y nutrición, pero la historia completa es más terrorífica de lo que pudiéramos imaginarnos. Él se gradúa del Instituto York Mills, obteniendo un grado de honor en kinesiología de la Universidad de Ontario, y posteriormente realiza una maestría en fisiología del ejercicio y ciencias nutricionales de la Universidad de Toronto. Durante sus años de estudio, él sirvió como científico de nutrición y ejercicio en el Departamento de Defensa de Canadá, y como científico se centró en rendimiento fisiológico y nutrición con especialidad en cafeína y efedrinas. Durante ese tiempo que estuvo trabajando en la milicia, sirvió como experto en nutrición y científico además en el Departamento de Defensa e Instituto Civil de Medicina. Pero, ¿qué era lo que se investigaba en este lugar? Pues era la integración de sistemas humanos, factores psicológicos y sociales que afectan la resolución de conflictos, la psicología del actuar malicioso, factores culturales y sociales que influencian el comportamiento, en otras palabras, operaciones psicológicas, que es algo que igual ya hemos tocado hace muchísimo tiempo en uno de los primeros, me parece que fue el podcast número 11 12 hablamos de toda esta cuestión de los ataques psicológicos, y es algo muy cierto, ¿no? Que los seres humanos somos muy influenciables y que además, evidentemente, todo el tiempo estamos recibiendo bombardeos de información, tanto de los medios, del internet, del gobierno. O sea, realmente estamos siendo bombardeados constantemente con muchísima información. Y todas estas personas, precisamente, como ya lo mencionamos, ¿no? Estudian todo este tipo de factores que pueden modificar el comportamiento de un ser humano. Y además de eso, pues él específicamente, y lo menciona, o sea, ni siquiera es cuestión de que tengamos que buscarle tres patas al gato, ¿no? Él lo menciona, que él tuvo acceso, como evidentemente él decía que no era un civil común, ¿no? Como un militar tenía acceso a ciertas cuestiones que no cualquier civil podía acceder, y él comenta que cómo fue, o sea, él veía cómo el uso de ciertas sustancias, no de uso común, ¿no? O sea, no estamos hablando de las sustancias que normalmente se utilizarían como para
pues provocar ciertos efectos, ¿no? O sea, para viajar, digamos, de cierta forma, para, pues no mencionar cuestiones que para la plataforma pudieran ser funables. Él mencionaba que había sustancias químicas que podrían alterar al ser humano totalmente, ¿no? O sea, por ejemplo, que de nuevo se relaciona un poquito con lo que estábamos hablando en los primeros temas, ¿no? Imagínense que como científicos supieran, en el caso de Breaking Bad, ¿no? O sea, por dar un ejemplo, no sé si se acuerdan de la cuestión del cigarro y toda esta sustancia, ¿no? Que le pusieron para provocar lo que fue el desenlace de uno de los personajes de la serie, pero pues él era una persona que se dedicaba a estudiar esto. Entonces, él nos decía, como les mencionó, que él estuvo en operaciones psicológicas, que pues evidentemente no creo que sea una cuestión tan sencilla, pero la cosa es que hubo una rama en el instituto donde trabajó, en el instituto militar donde él trabajó, que estuvo trabajando con el Departamento de Investigaciones para la Defensa. Y este Departamento de Investigación para la Defensa literalmente pues fundó su propio MK Ultra, ¿no? Ya sabemos que este programa como de control, de experimentación con los seres humanos, con la psique y todos estos factores que precisamente ya mencionamos, pues tiene su nacimiento en el MK Ultra estadounidense. Pero lo que se revela con esto es que también en el gobierno de Canadá existía este mismo, obviamente con un nombre distinto, ¿no? Como estamos viendo aquí, la PsyOps, pero pues esencialmente era lo mismo, un programa involucrado en el desarrollo experimental de sustancias, lavado mental y privación sensorial. Ahora, después de saber todo el trasfondo que tiene este personaje, la gran relación que tiene con muchos personajes del medio, ya nos vamos más allá de músicos, ¿no? Actores, actrices, mucha gente poderosa pues tiene relaciones con este tipo de personas. Y digo, estoy seguro que esta es la punta del iceberg, ¿no? O sea, realmente esta es una de las personas que quizás ahora salió al ojo público por todo lo que pasó, pero estoy seguro que existen muchas y muchos sujetos que están dentro de estas cuestiones, ¿no? Y así que si ustedes saben otro tema igual de interesante, de curioso, como las operaciones psicológicas, que como les digo, realmente es algo que va totalmente como en contra de nuestra libertad, ¿no? Pero bueno, hasta aquí ha llegado el episodio del día de hoy. Espero que haya sido totalmente de su agrado. Por ahí tengo varias historias que me han mandado al correo. No crean que no les voy a contestar. Al contrario, pues estoy guardando varias, ¿no? Para poder hacer un especial como me encanta, pues poder llevarles a ustedes todas estas anécdotas paranormales que los dejan con los cabellos de punta. Sin más que decirles, no olviden suscribirse a todas nuestras redes sociales. Les agradezco porque pues ya superamos los 700 suscriptores en YouTube, ya tenemos más de 100,000 reproducciones en Spotify y pues he visto que hay mucha participación de ustedes, lo cual me llena bastante de alegría porque pues como saben ya soy como un one man club porque pues muchas veces quizás nuestro querido conductor un Dionisio pues ya no puede estar pues ni físicamente ni virtual con nosotros. De vez en cuando pues nos ayuda con las ilustraciones, algunas animaciones, que por cierto pienso meter la intro que hizo él a este podcast, así que la intro que vieron al principio pues la hizo nuestro querido Arrubón Dionisio, pero el hecho de hacer como todas estas cuestiones ya pues más solo, me es muy grato, ¿no? El poder contar con su apoyo porque pues se siente bonito. Y pues les agradezco si se quedaron hasta este punto del programa. Espero que les haya encantado. Recuerden sobre todo comentar, suscribir y compartirse aquí en YouTube. Si están en Spotify, dejar sus 5 estrellitas y también compartirlo en todas sus redes sociales. No olviden pues que tengan una excelente noche y nos vemos pronto en otro episodio de El Baúl del Miedo. Adiós.
más. Este es el baúl del miedo, donde encontrarás misterio